Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial. Hoy tenemos una invitada especial de nuestra empresa aliada TG Consultores. Estamos con María Alejandra Telles. Ella es abogada especialista en seguridad social, así que con toda seguridad pues vamos a traer información súper importante. Y el tema de hoy es sustitución pensional y pensión de sobrevivientes. Les recuerdo que, bueno, al final de la charla, pues vamos a tener un espacio de preguntas. Pueden ir escribiendo también en mi chat. Y bueno, bienvenida María Alejandra. Gracias por esta invitación y gracias a todos los que se están conectando. Puedes iniciar. Buenas tardes, Aurora. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a Confenalco por tenernos en cuenta para poder tener estos espacios donde básicamente todos vamos aprendiendo y la idea es nutrir cada vez tanto a las empresas como a los colaboradores de Confenalco en todos los temas que son de interés. En este caso, hemos preparado una presentación referente al tema de la pensión de sobrevivientes y sustitución pensional. Esperamos que el tema pues sea resuelto completamente y que al final las personas que después de la exposición tengan alguna inquietud o algún caso en particular que comentar, pues lo podamos resolver. En todo caso, estará disponible el canal de comunicación de Confenalco para que si no alcanzamos en el transcurso de esta charla, pues de todas maneras a través de Confenalco pueden hacernos llegar sus inquietudes. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar nuestro contenido. Por favor, Aurora, me comentas o me confirmas si ya estamos viendo la presentación para yo continuar y estar tranquila de que los asistentes sí están viendo el contenido. Sí, ahí se está viendo la presentación. Gracias, muchas gracias, Aurora. Entonces, bueno, antes de entrar en materia que sería la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, es importante dar un marco general de cómo llegamos a esta prestación económica dentro del sistema de seguridad social en Colombia. En Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, se unificaron todos los subsistemas o todos los regímenes, perdón, que existían en ese momento. En ese momento existían el régimen público, el régimen de los profesores, el régimen de los funcionarios de la fiscalía, el régimen de la Contraloría, el régimen de los trabajadores privados que estaban cotizando al Instituto de Seguros Sociales. Entonces, como había un sinfín, había muchísimas normas que gobernaban, digamos, cada uno de estos roles o de este tipo de contrato. Lo que se pretendió con la Ley 100 de 1993 fue unificar los criterios. Y por eso, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, hablamos de un sistema general de pensiones. Y ese sistema general de pensiones, pues tiene dentro de su composición unas prestaciones económicas que podemos reclamar. Pero también dentro de esa misma ley 100 se reguló todo lo que tenía que ver con el sistema de seguridad social en salud y el sistema de seguridad social en riesgos laborales. Por eso es que la ley 100 lo que buscaba era precisamente hacer un compendio de todas estas normas y determinar quiénes eran las entidades que a partir de ese momento iban a quedar como responsables para cubrir esos riesgos. Entonces tenemos el riesgo de vejez, tenemos el riesgo de la invalidez y tenemos el riesgo por muerte. Pero pues también digamos que esa invalidez podía ser de origen común, digamos una enfermedad que me apareciera o una dificultad de salud que no tenga que ver con el trabajo, pero también podía ser de origen laboral. Por eso la ley 100 también regula todo lo atinente a los riesgos laborales. Y esa contingencia de muerte puede tener también los mismos orígenes. Puede ser una muerte de origen común, es decir, una muerte natural,
o también puede ser una muerte con ocasión de un accidente de trabajo. Por eso todas estas contingencias o estos riesgos los vemos cubiertos o los vemos regulados a partir de la Ley 100 de 1993. Ese sería nuestro marco general. Como ya tenemos un marco general, ahora vamos a ir a un brazo de la Ley 100 de 1993. Uno de los bracitos que tiene la Ley 100 es el tema de pensiones. No, toda la Ley 100 no habla solo de pensiones. Entonces, por eso hago esta reseña corta para establecer de dónde vamos a partir. Entonces, como ese subsistema de pensiones está regulado por la Ley 100 de 1993, entonces de la Ley 100, ¿qué puedo extraer? Que de mi cotización a seguridad social, entonces ahí hay otro concepto que debemos conocer antes de entrar en materia y es, ¿qué es la cotización a seguridad social? Pues es el aporte que yo hago mensualmente a mi EPS, a mi administradora de fondos de pensiones y a mi ARL para estar cubierta de todas esas posibles contingencias que pueden suceder. Reitero, la muerte, un accidente, una enfermedad o llegar al riesgo de la vejez, o sea, cumplir la edad y llegar a lo que se denomina como riesgo o contingencia de vejez. Entonces, dentro de este subsistema de pensiones, también se determinó que al estar cotizando, la persona tendría unos derechos. Entonces, cuando yo estoy cotizando, bien sea como trabajador independiente o como trabajador dependiente a través de una empresa, o inclusive puedo tener la doble condición. Es decir, hay personas que pueden estar vinculadas al sistema de pensiones a través de una empresa y además hacer aportes adicionales como trabajador independiente. Lo cierto es que parto de la base de que ya estoy cotizando, es decir, de la formalidad, ya estoy vinculada al sistema de pensiones. Si ya estoy vinculada al sistema de pensiones, la ley 100 me dice que esa afiliación y esa cotización me da unos derechos a reclamar ¿qué? Unas incapacidades en caso de enfermedad, me da derecho a reclamar una indemnización en caso de que esa enfermedad o ese accidente me genere alguna pérdida de capacidad laboral. Y para lo que hemos venido a conversar el día de hoy, me da derecho a reclamar un tipo de pensión. Entonces, la primera pensión que regularía la Ley 100 de 1993 sería la pensión de vejez. Y recordemos que en Colombia existen desde la misma Ley 100 de 1993 dos regímenes. Un primer régimen de pensiones que es administrado por Colpensiones, que es el régimen, digamos, denominado público, régimen de prima media con prestación definida. Ese régimen de prima media estableció unas reglas para poder acceder a esa pensión de vejez, que esas reglas han ido cambiando con el tiempo. Al inicio, pues eran unas reglas que establecían ciertas edades, ciertas condiciones, y ya en este momento podemos decir que los requisitos actuales para pensionarse por vejez, para el caso de las mujeres es de 57 años de edad y el caso de los hombres 62 años de edad. Y que además de eso deben cumplir un número mínimo de semanas, que son 1.300 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, que son 26 años de cotización, que puede ser continuos o discontinuos, y puedo sumar tiempos públicos con tiempos privados. Esa es la generalidad de la pensión de vejez en el régimen de prima media. Pero la Ley 100 también creó otro régimen, que fue el régimen de los fondos privados de pensiones. Ese régimen se llama el régimen de ahorro individual con solidaridad. Como su nombre lo indica, es un régimen donde hay un ahorro individual, es decir, la cuenta que está abierta a mi nombre, a nombre de Alejandra Telles, es una cuenta que se nutre individualmente cada mes con los aportes que yo voy haciendo. Y cada mes el fondo privado hace unas inversiones, unos movimientos financieros con esos aportes que yo le he dado para que me administre
y por eso el fondo privado al final del trimestre me va a decir cuánto gané o cuánto perdí, porque pues es una inversión que tiene unos riesgos, así como puedo ganar, puedo perder. Entonces, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que hoy por hoy administran los fondos privados. ¿Y cuáles son los fondos privados? En este momento hay 4 vigentes. Está Colfondos, Protección, Porvenir y Escandi, anteriormente Olmutuo. Esos 4 fondos privados son los que hoy en día están administrando todo lo que se conoce como el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y entonces, como estamos hablando, iniciando esta charla para dar ese marco general, estamos hablando de la pensión de vejez. ¿Qué debo hacer para pensionarme por vejez en un fondo privado? Entonces, volvemos al concepto de cómo se llama el régimen. Se llama régimen de ahorro individual. Va a depender de mis ahorros, valga la redundancia, individuales, que yo logre hacer al final del ejercicio, mi vida laboral. De eso va a depender si tengo o no tengo derecho a una pensión. Inicialmente, la naturaleza del fondo privado está diseñada para que no haya una edad mínima de pensión, sino entre comillas, yo podría pensionarme a cualquier edad, siempre y cuando el capital que yo tenga ahorrado alcance para pagarme una pensión de por lo menos el 110% de un salario mínimo. Y entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y eso en plata cuánto será? Pues es un cálculo actuarial que cada año se tiene que hacer individualmente para cada afiliado, pero sí hay parámetros generales. En este momento, para el año 2023, el cálculo actuarial me indica que el 110, para lograr el 110% de un salario mínimo, tengo que tener como mínimo 280 millones de pesos ahorrados. Entonces, ese capital es el que al final del día va a determinar si yo logré ese capital, puedo tener derecho a una pensión por lo menos de un salario mínimo. Si no logré ese capital, hay otra forma de pensionarse por vejez con el fondo privado y es a través del número de semanas cotizadas. Pero si el régimen de ahorro individual me habían dicho que era solo con dinero, con recursos, ¿sí? Pero hay una garantía que se llama la garantía de pensión mínima, en donde el Estado entra a subsidiar esa pensión de la cual yo no logré cotizar los 280 millones. Entonces, ¿qué hace el Estado? Premiar a la persona que ha sido fiel en la cotización. Entonces dice, si usted, señor afiliado a un fondo privado, ha cotizado por 1.150 semanas o más, es decir, 23 años de trabajo, le voy a subsidiar su pensión y lo que le haga falta para completar esos 280 millones de los que estamos hablando hoy por hoy en el 2023, pues yo, Estado, voy a poner esa diferencia para que usted se pensione, ahí sí ya hay una edad, a los 57 años las mujeres o 62 años para el caso de los hombres. Esa pensión es conocida como la garantía de pensión mínima. Entonces, retomando, tenemos un régimen de pensiones en donde me puedo pensionar por vejez, bien sean colpensiones, régimen de prima media, si cumplo el requisito de la edad y la semana, como también me puedo pensionar en un fondo privado de pensiones, si cumplo con el capital mínimo requerido o si cumplo con mínimo 1.150 semanas. Si cumplo con esos parámetros, la norma me dice, perfecto, puede acceder a una pensión de vejez. ¿Qué otra pensión o qué otra prestación económica trae la ley 100? La pensión de invalidez. Esa pensión de invalidez, como les dije anteriormente, puede tener su origen en una enfermedad común, como también en una enfermedad laboral. En el caso de la enfermedad común, ¿quién determina si yo tengo una pérdida de capacidad laboral que me permita acceder a una pensión de invalidez? Pues solamente lo puede hacer un médico laboral. Entonces es el médico laboral de la EPS el que determina y califica si yo tengo una enfermedad o sufro de algunas patologías que sumadas todas ellas me afectan mi capacidad laboral por más del 50%. Entonces esa pérdida de capacidad laboral me va a habilitar el derecho, no importa la edad, porque aquí lo que estamos cubriendo es precisamente la contingencia de la enfermedad. Esa enfermedad se puede presentar en cualquier momento.
Entonces, por eso aquí no hay requisito de edad, sino en el momento en que se presente la enfermedad, es calificada y me dicen su pérdida de capacidad laboral es superior al 50%. Pero además de tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, ¿qué más tengo que acreditar para acceder a esa pensión de invalidez? Por lo menos 50 semanas, es decir, un año de cotización, dentro de los últimos 3 años al momento en que se me estructure la enfermedad o al momento en que suceda el accidente. Vamos a poner un ejemplo de la vida común. Una persona que le aparece un cáncer, puede ser una persona a los 30 años, le apareció un cáncer. Y esta persona llevaba tan solo 3 años trabajando en la compañía. Cualquiera le diría, no, pero es que usted hasta ahora lleva 3 años, ¿qué pensión le van a dar? No, usted no tiene derecho a la pensión. No, ¿por qué no? Si los requisitos que establece la norma son solamente dos, tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y además de eso tener como mínimo 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o del momento en que aparezca la enfermedad. Entonces, si yo me voy al ejemplo que les estoy poniendo, pues esa persona, aunque lleva tan solo 3 años trabajando, cuando le aparece su enfermedad, resulta que su riesgo está cubierto. ¿Por qué? Porque los últimos 3 años, dentro de los últimos 3 años, cotizó por lo menos un año. Entonces, esta persona podría acceder a la pensión de invalidez. Pero ¿por qué estamos hablando de pensión de vejez y pensión de invalidez si hoy nos convocaron para mirar el tema de la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional? Todo este marco lo estamos explicando es para determinar pues que no solamente con mi cotización mensual que me hacen de nómina, mi descuento mensual, o si soy trabajador independiente con mi cotización que voy todos los meses juiciosamente a hacer a través del PILA, no solamente estoy cubierto para una pensión por muerte, sino también hay otras prestaciones a las que puedo acceder y de pronto ni siquiera sabía. Entonces, por eso estamos tocando primero un marco general de la pensión de vejez, pensión de invalidez, y ahora sí vamos a entrar a hablar de la pensión por muerte o también conocida como pensión de sobrevivientes. ¿Qué pasa con la pensión de sobrevivientes? A lo largo de esta conferencia, ustedes me van a escuchar decir que tal vez estos son de los seguros más económicos que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de cómo está distribuido el aporte mensual que yo hago a seguridad social, ustedes mismos van a llegar a esa misma conclusión. Resulta que los requisitos de la pensión por muerte o pensión de sobrevivientes son iguales a los de la pensión de invalidez. Es decir, para poder dejar una pensión de sobrevivientes a favor de mi núcleo familiar, tan solo debo haber acreditado un año, dentro de los últimos 3 años anteriores a la muerte. ¿Eso qué significa? Que si usted lleva más de un año cotizando, usted ya tiene cubierto a su núcleo familiar, a su pareja, de esa posible contingencia que no todos lo tenemos seguro, pero no sabemos cuándo suceda, que es la muerte. Entonces, por tan solo un año, usted ya está dejando que su pareja, su esposo, su esposa, su cónyuge, sus hijos, tengan derecho a gozar de una pensión. Entonces, ¿por qué digo yo que es un seguro muy económico? Porque mensualmente, vamos a poner el ejemplo de una persona que se gane un salario mínimo. Si la persona se gana un salario mínimo en Colombia está en 1.160.000. Hoy por hoy, una persona que se gana un salario mínimo, ¿cuánto le descuentan de su salario para el aporte a pensión y salud? El empleador le descuenta al trabajador el 4% que se va para pensión y el 4% que se va para salud. Es decir, que el 4% de un salario mínimo son 46.400 pesos. Es decir, que usted por 46.400 pesos tiene derecho a reclamar las 3 pensiones que ve en pantalla. Dígame si no es un seguro económico. Es un seguro económico.
Y aparte de eso, sumémosle que los otros 46.000 pesos que se van para salud, porque estamos hablando primero de pensión, ahora hablemos un poquito de salud, el otro 4% que le descuenta su empleador para efectos de cotización a seguridad social en salud, que son los mismos 46.400 pesos, le van a permitir a usted tener derecho al pago de una incapacidad médica, de una licencia maternidad, de una licencia paternidad. Es decir, que yo tengo una cantidad de prestaciones y beneficios si mensualmente me descuentan, que en este caso serían 92.800 pesos para el caso de un salario mínimo. Entonces, por eso es que vamos a entrar a mirar cuáles son esas características y requisitos principales de la pensión por muerte. La muerte es una contingencia que naturalmente no puedo prevenir. Es una contingencia que no puedo saber el momento cierto en que va a suceder. Lo que sí puedo saber con certeza es que si yo llego a fallecer o llego a morir, hay una ausencia definitiva de la persona. Y muchas veces esa ausencia definitiva de la persona era la que generaba el sostenimiento de ese grupo familiar que yo estoy cubriendo de alguna manera con mi trabajo. Eso implica que a futuro puede suceder que queden en desamparo los integrantes de mi núcleo familiar. Por eso es importante pensar en tener un seguro por muerte. Y hoy en día las personas que están cotizando a seguridad social estarían cubiertas. Para efectos de saber qué norma me aplica, es importante tener en cuenta que las normas, tanto para las personas que están afiliadas a Colpensiones como las personas que están afiliadas a un fondo privado, son las mismas. Ah, pero usted acaba de explicar que si en Colpensiones, si yo estuviera en Colpensiones, tengo que tener 1.300 semanas, pero si estoy en el fondo privado son 1.150. Sí, yo sé que hablamos de unas diferencias, pero las diferencias son solo para la pensión de vejez, mientras que los requisitos para acceder a una pensión de invalidez y una pensión de sobrevivientes, que es nuestro tema de hoy, son los mismos independientemente de en qué régimen me encuentre afiliado. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a aplicar a si usted se encuentre en un fondo privado o se encuentre en Colpensión. Miremos cuáles son los requisitos para obtener una pensión de sobrevivientes en Colombia. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, primero, los miembros del grupo familiar del pensionado que fuera pensionado por invalidez o por vejez por riesgo común que fallezca. Esos miembros de ese grupo familiar de ese pensionado van a poder acceder a la pensión. No tienen que acreditar, sino únicamente que son, pues, las personas que tienen derecho. Ya vamos a ver quiénes tienen derecho. ¿Quiénes más pueden reclamar la pensión de sobrevivientes? Los miembros del grupo familiar del afiliado, es decir, no alcanzó a quedar pensionado quien fallece, por eso se llama del afiliado, siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. ¿Recuerdan del seguro económico del que les hablé? Aquí es donde tiene valor esa afirmación, porque verdaderamente por un solo año de cotización que mis familiares, mis hijos, queden cubiertos en el caso del cónyuge de forma vitalicia, le van a pagar una pensión vitalicia, pues es un seguro económico. En el caso de los hijos será hasta los 25 años de edad, siempre y cuando sean estudiantes. Entonces, fíjense que sí es un seguro que vale la pena tener, que vale la pena cotizar al sistema de pensión. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de pensión de sobrevivientes y sustitución pensional? Hablamos de sustitución pensional cuando ya había una pensión reconocida, es decir, el numeral 1, cuando quien muere es un pensionado. Y hablamos de pensión de sobrevivientes cuando quien fallece es hasta ahora un afiliado, independientemente de si quien falleció había dejado o no causado el derecho a la pensión, porque puede ser que la persona ya hubiera cumplido la edad, pero no se hubiera acercado a la entidad a reclamar la pensión.
Para Andrea Angulo, agradecemos que hayas levantado la mano. Vamos a tener en cuenta tu inquietud al final de la intervención. Pero ten ahí tu inquietud, si quieres apúntala, para que no se te olvide y la vamos a resolver al final de nuestra charla. Va a haber un espacio especial para las preguntas. Bueno, continuemos. ¿Quiénes pueden reclamar o quiénes pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes o de una sustitución pensional? En primer lugar, el cónyuge o compañero o compañera permanente, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son cónyuge o quiénes son compañero permanente? La persona que pueda acreditar que convivió con el causante, es decir, con el afiliado o con el pensionado, dentro de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. Esos últimos 5 años deben ser demostrados a través de testimonios u otro medio de prueba, y esos 5 años debieron ser de convivencia continua y permanente. Aquí, dentro de esta categoría de cónyuge, compañero o compañera permanente, debo hacer alusión que obviamente por vía jurisprudencial la Corte amplió también digamos, esta posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes para las parejas del mismo sexo. Inclusive hay sentencias que hablan del poliamor. ¿Y qué pasa cuando hay más de una compañera? Es decir, la persona fallece, compañera o compañero, ¿no? Y existía más de una pareja. Entonces, la pensión, pues se divide, obviamente, previo demostración del vínculo con cada una de las personas que se acerque a reclamar, pues la pensión se podrá distribuir a prorrata o en proporción al tiempo de convivencia con el causante. Entonces pueden haber dos personas, dos compañeras o cónyuge y compañera permanente que se encuentren devengando la pensión. ¿Y cómo se dividiría el monto de esa pensión? De acuerdo al tiempo de convivencia. ¿Quiénes más pueden ser beneficiarios? En el mismo renglón, en las mismas condiciones, los hijos de quien fallece. Estos hijos deben tener obviamente una condición, y es que sean menores de 18 años al momento del fallecimiento, o si son mayores de 18 años, que sean estudiantes siempre y cuando tengan menos de 25 años. ¿Eso qué nos dice? Que la protección para los hijos es temporal. Para el cónyuge o compañero permanente es vitalicio, así se vuelva a casar. Eso es otra novedad jurisprudencial. Anteriormente, cuando las mujeres, pues porque se habla más del caso de las mujeres, pero obviamente aplicaba para los hombres también, cuando las mujeres quedaban viudas, quedaban con la pensión de su, quedaban con la pensión de su esposo, y cuando decidían volver a tener una segunda unión, les quitaban o les suspendían el pago de esa pensión. Hoy en día ya no funciona así, es decir, que la persona queda pensionada vitaliciamente, así decida tener una nueva unión o unas segundas nupcias, como se dice. Entonces, hablábamos de que además del compañero o cónyuge permanente, también tiene derecho los hijos, y estos hijos tienen una protección temporal que va desde su nacimiento hasta los 25 años, siempre y cuando sean estudiantes, pues ellos deberán acreditar la condición de estudiantes ante la entidad de seguridad social. Es decir, que si al fallecimiento del causante coexisten, por ejemplo, la cónyuge y el hijo, la pensión se distribuirá en igualdad de proporciones, es decir, 50-50. ¿Y qué pasa cuando el hijo cumple la mayoría de edad o cumple los 25 años de edad? Pues ese 50% se lo acrecientan o se lo aumentan a la cónyuge que sobrevive. Entonces, al final, pues la cónyuge va a quedar con el 100%. Igual pasa cuando hay más de un hijo. Bueno. Ese es en cuanto al cónyuge, compañero o compañera permanente y los hijos. Pero también puede pasar que fallezca el pensionado o el afiliado y no exista cónyuge ni existan hijos menores de 25 años. ¿Qué pasaría con mi pensión? Hay un segundo orden. ¿Quiénes pueden reclamar esa pensión? Los padres que dependan económicamente de ese hijo que fallece.
Y ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Constitucional ha sido reiterada y enfática en manifestar que esa dependencia económica no debe ser única y exclusiva, es decir, no solamente los padres que dependían totalmente del hijo fallecido pueden reclamar esta pensión. Pueden también reclamar la pensión aquellos padres que, si bien es cierto, no dependían económicamente de forma total y exclusiva del hijo o hija que fallece, sino dependían parcialmente, pero que esa ausencia, es decir, ese fallecimiento les genera un detrimento a su estabilidad o a su dignidad o digamos, a su estabilidad como persona, pues también se le puede reconocer la pensión. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, el padre o madre devengaban una pensión. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que son pensionados, digamos que su pensión era de un salario mínimo y el hijo que fallece era el que les pagaba la medicina prepagada, les pagaba, por ejemplo, los servicios en la casa, era el que hacía el mercado, porque con el salario mínimo, este padre o madre no podía sostenerse totalmente. Entonces, si bien es cierto, este padre o madre tenía un ingreso, ese ingreso no era suficiente para solventar todas sus necesidades y en estos casos en particular se puede reclamar la pensión de sobrevivientes. Bueno, en tercer lugar, ¿quién puede reclamar? ¿Qué pasa si cuando fallece el afiliado o el pensionado no hay cónyuge, no hay compañero o compañera permanente, no hay hijos menores de 25 años que reclamen la pensión, no hay padre o madre que sobrevivan o aún sobreviviendo no dependían exclusivamente o no dependían del causante? Los hermanos pueden reclamar esa pensión, pero no cualquier hermano. ¿Cuáles son los hermanos que tienen derecho? Los hermanos que se encuentren en situación de discapacidad y que dependían económicamente de este hermano o hermana que fallece. ¿Qué pasa si no existe ni cónyuge, ni compañero, ni compañera, ni hijos, ni padres, ni hermanos que reclamen? Si estamos en colpensiones, aquí sí vamos a hacer una distinción. Entonces, si estamos afiliados en colpensiones, esa pensión queda para el fondo común. Entonces, no se entrega la pensión a nadie porque no hay beneficiarios que la puedan reclamar y ese dinero que, digamos, estaba previsto allí para pagar esa pensión queda para el fondo común digamos, sí, para el fondo común que administra Colpensión. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en un fondo privado de pensión? Entonces, en los fondos privados de pensiones existen distintas modalidades de pensión. Una de esas modalidades de pensión es la renta vitalicia y otra de esas modalidades de pensión es el retiro programado. Si usted está afiliado a un fondo privado de pensiones y estaba pensionado, es decir, estamos hablando de una sustitución de la pensión, y estaba bajo la modalidad de renta vitalicia y se nos presenta esta situación y es que no hay ningún beneficiario que reclame la pensión, si está en renta vitalicia, esa platica quedó para la aseguradora. Pero si usted está pensionado por un fondo privado, fallece y la modalidad de pensión que había escogido ese pensionado que fallece era el retiro programado, ese capital que no se logró gastar porque la persona falleció, ese capital que queda ahorrado en la cuenta de ahorro individual, valga la redundancia, del pensionado, entra a ser parte de la masa sucesoral. Pero ojo que solamente aplica si era en modalidad de retiro programado. Si estuviera en modalidad de renta vitalicia, funciona igual que en Colpensiones y no hay herencia. Bueno, haciendo esta distinción de quienes pueden reclamar la pensión de sobrevivientes, pues hoy, como la idea es precisamente conocer todo el panorama, las novedades que ha traído este tema, pues también les cuento que se ha extendido, a pesar de que la ley en su tenor literal no lo considera como un beneficiario, las jurisprudencias, es decir, las sentencias de nuestras altas cortes, han extendido la posibilidad de que los hijos de crianza puedan reclamar la pensión de sobrevivientes. Ángela Gómez, agradezco que hayas alzado la mano, claro que sí, vamos a atender tu inquietud. Si te parece, apúntala y al final de la charla la resolvemos. Bueno, entonces les contaba,
Resulta que los hijos de crianza ya pueden reclamar esa pensión de sobrevivientes. ¿Y quiénes son? Pues esos hijos de crianza, pues son los hijos que ni son adoptados, ni son hijos, digamos, naturales o legítimos, pero sí son personas que han hecho parte del núcleo familiar con ciertas, digamos, características que ya vamos a entrar a analizar, porque pues esto lo ha desarrollado realmente es la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en donde lo que ha premiado o donde lo que ha valorado la Corte es precisamente esa finalidad de la pensión de sobrevivientes, que es cubrir a ese núcleo familiar que queda desprotegido con el fallecimiento del causante. ¿Y cuáles son los requisitos que ha puesto la Corte Suprema para acreditar la condición de que sí es un... El primero es que esa familia haya reemplazado precisamente el núcleo familiar de este individuo, es decir, reemplazó la familia de origen y él es incluido en nuestro núcleo familiar como si fuera de la familia. El segundo requisito es que exista cómo probar que hay un vínculo de afecto, protección, comprensión por parte del afiliado o del pensionado que falleció, ¿sí? No es solamente decir que es que él lo quería mucho, es que era el ahijado, es que él hablaba mucho de él. No, hay que probar que efectivamente existía un vínculo de afecto que los unía y que la intención fija y permanente de quien falleció era mantener una protección continua de este individuo. Además de eso, se debe probar que ante la sociedad se reconocía a este hijo como hijo de este padre o madre que no era biológico, que lo sabemos no era biológico, pero que sí ante la sociedad había un reconocimiento entre esa relación del hijo de crianza con su padre o madre que fallece. En cuarto lugar, el requisito es que no haya discusión en que ese vínculo fue permanente. Permanente desde el momento en que el hijo de crianza entró al grupo familiar. Y lo último es que haya una dependencia económica entre el hijo de crianza y el afiliado o afiliada que fallece. Entonces, esos son los requisitos del hijo de crianza para reclamar esa pensión. Entonces, la definición que nos trae la Corte Constitucional es que es un hijo de crianza, el que no es biológico, no es adoptado, sino que ha sido cuidado y protegido como hijo a pesar de no serlo. Y así lo define la Corte, incluido, por ejemplo, en el caso de los nietos. Eso pasa mucho con los nietos. Entonces, hay nietos que, aunque tienen un vínculo de consanguinidad con su abuelo o abuela, son criados verdaderamente como hijos. Entonces, ese es el ejemplo más común para hacerme entender de que estos hijos de crianza han sido añadidos como beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Ahora vamos a entrar a un tema que es cómo me van a calcular esa pensión. Bueno, a mí no, a los beneficiarios, porque aquí partimos de la base de que el afiliado o el pensionado falleció. Entonces, ¿cómo se calcula? La cuantía de la pensión de la sustitución pensional, es decir, cuando quien fallece era un pensionado, es que les sustituyen a sus beneficiarios el 100% de la pensión que venía devengando el pensionado. Ahí no hay pierde porque simplemente es revisar cuál era el último desprendible de nómina y eso es lo que le van a entregar a la familia. Y se lo pagan retroactivo a partir del momento del fallecimiento. Donde hay que revisar la liquidación es cuando quien muere es un afiliado. Entonces, cuando fallece el afiliado, la cuantía de la pensión dependerá de la cantidad de semanas y de cotizaciones que haya hecho. Por eso hoy les he traído esta tabla donde podemos vislumbrar cómo se calcularía la pensión. Entonces, fijémonos que la tabla empieza desde 500 semanas, pero pues no necesariamente tengo que acreditar 500 semanas, sino de 50 semanas, porque sabemos que como mínimo debemos acreditar 50 semanas. De 50 semanas hasta 500 semanas, le van a reconocer al familiar o al beneficiario que reclama el 45% del IBL.
¿Y qué es el IBL? El IBL es el ingreso base de liquidación, que en este caso sería el promedio de los últimos 10 años cotizados. ¿Y qué pasa si mi familiar no logró cotizar ni siquiera 10 años, sino 8? Pues será el promedio de los últimos 8 años que cotizó y así sucesivamente. Luego entonces la tabla lo que nos muestra es que entre más semanas haya dejado cotizadas el causante, más alta va a ser la pensión, hasta un tope que es el 75%. En cambio, en el caso de los pensionados, sustituyen el 100% de la pensión que venía de vengar. Esta diferencia en cuanto a la causación digamos, de los requisitos o de las prestaciones en el régimen de prima media versus el régimen de ahorro individual, tiene relevancia en caso de que yo no cumpla, los beneficiarios no cumplan el requisito para reclamar esa pensión de sobrevivientes. ¿Qué pasa si eso sucede para las personas que están afiliadas al régimen de prima media con prestación definida, es decir, en Colpensiones? Tienen derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de una pensión de sobrevivientes, es decir, que le devuelvan el dinero que había dejado ahorrado. Pero si la persona está afiliada a un régimen de ahorro individual y no se cumplen los requisitos para reclamar esa pensión, pues va a tener derecho a una devolución de saldo. ¿Cuál es la diferencia técnicamente hablando? Que Colpensiones, como administradora del régimen de prima media, no me va a reconocer rendimientos y todo lo que ya sabemos que existe en el fondo privado, sino solamente el valor del aporte más una tasa mínima que se llama la tasa de rentabilidad del RIS, pero pues son rentabilidades muy chiquitas, muy pequeñas, mientras que la devolución de saldos en el fondo privado sí resulta ser mucho mayor porque el fondo privado pues sí hace ejercicios financieros y sí reporta rendimientos y devolución de esos saldos por la muerte del afiliado. En el caso de los fondos privados y de Colpensiones también hay una diferencia en cuanto a la financiación de la pensión, porque la pensión en el régimen de prima media se financia con cargo al fondo público, que es la bolsita general de la que hablábamos anteriormente, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad se financia con los recursos de la cuenta individual y la suma adicional, que son unos reaseguros que toma el fondo privado, son los que completan el capital en caso de que haya algún faltante. Entonces, digamos que hay una diferencia técnica en cuanto a la financiación, pero lo cierto es que los beneficiarios no se van a quedar sin el monto de la pensión a menos de que dejen de cumplir las condiciones de beneficiarios, como el caso de los hijos, cuando llegan a la mayoría de edad o cuando cumplen los 25 años de edad, cuando son estudiantes. Ahora sí, bueno, creo que el tema es un poco más extenso, sin embargo, hemos hoy estudiado un poco sobre la pensión de sobrevivientes, la sustitución pensional, cuáles son los requisitos, las características y por qué el legislador quiso consagrar esos requisitos y no otros para el reconocimiento. Como sabemos que hay muchas inquietudes sobre este tema o comentarios, entonces, Aurora, si quieres, pues me dices si vamos dándole la palabra a las personas que en orden alzaron la mano para ir respondiendo sus preguntas. Yo estaré atenta aquí para poder atender sus inquietudes. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa información tan importante. Y bueno, si empecemos pues por orden, aquí está Andri Angulo. Puedes abrir tu micrófono y preguntar, que vi que tienes la mano alzada. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Una pregunta. En el caso de que haya una pareja, pero ambos se han pensionado, uno por invalidez y el otro ya tenga pensión por ser trabajador activo, en el caso de que por lo menos ambos dependan de ambas pensiones y fallezca uno, el otro tendría derecho a la pensión de sobreviviente del cónyuge fallecido. Muchas gracias, Andri, por tu pregunta. Claro que sí, cualquiera de los dos que fallezca, la pensión le será sustituida al cónyuge que sobrevive, bien sea la primera pensión o la segunda pensión, no importa porque pues digamos que la pensión se sustituye en el 100%.
Ahí, digamos que para repasar un poquito lo que vimos hoy, pues debe acreditar que efectivamente es el cónyuge. No basta, por ejemplo, las personas que se casaron, entonces tienen su registro civil de matrimonio y entonces se acercan a la entidad de seguridad social y dicen, mire, es que yo me casé, sí, pero así se ha casado, le van a pedir la declaración extrajuicio de 2 testigos que digan que durante los últimos 5 años ejercieron una convivencia continua y permanente. Entonces no basta solamente con acreditar el vínculo matrimonial, sino lo que persiste o a lo que se le da prelación es precisamente esa ayuda mutua, esa protección mutua como pareja y por eso se les pide el requisito de la convivencia. Doctora, es que la pregunta, el problema es que por lo menos la mujer, la esposa, la cónyuge, perdón, es pensionada por invalidez. Fallece su esposo, que era tenía una pensión aparte. Al momento de fallecer él, también tendría ella derecho a la pensión de él y seguiría ella teniendo derecho a su pensión de invalidez. Sí, correcto. Gracias por precisar esto. Entonces, la compatibilidad, es decir, que se puedan devengar 2 pensiones, de la pensión de invalidez con la pensión, en este caso de sobrevivientes, es perfectamente legal. O sea, ella puede seguir pensionada por invalidez porque lo que dio origen a esa pensión de invalidez fue su pérdida de capacidad laboral y por eso ella tomó el seguro. Y aparte de eso, hay otra prestación, digamos, sería distinto el origen, que es la sustitución de la pensión del esposo. Entonces sí puede vengar las 2 pensiones. Ok, doctora. Y otra preguntita, con base al hijo de crianza, últimamente en estos se utiliza más que los hijos abandonen a los hijos, a los nietos con los abuelos. Como usted refiere, dice que hay que reconocer la relación de padre e hijo del niño con el causante de la pensión, sí, porque en el caso de sobrevivencia. Entonces, en ese caso que el niño no lo considera como padre, sino como abuelo, pero sí cumpla con los demás requisitos como la permanencia del vínculo, la dependencia económica, sí valdría sí se tendría al nieto como hijo de crianza. Sí, correcto. Digamos que yo toqué el tema un poco de los nietos porque es como lo que más, digamos, se presenta en la práctica. Pero puede ser cualquier situación, puede ser inclusive un hijo de crianza que no tenga ningún vínculo de consanguinidad con el madre o padre que fallece. Entonces, sí, en ese caso, yo te invitaría a que consultaras la sentencia que les traje hoy, que es la sentencia SL 1939 del 2020. Allí la Corte Constitucional y la Corte Suprema pues hacen todo el resumen de cuál ha sido la evolución y en qué caso se puede reclamar. Pero ese que me estás contando, pues sí podría reclamar siempre y cuando cumpla con esas características que ya definió la Corte Suprema. Gracias, doctora. Sería todo. Muchas gracias, Sandri. Listo, aquí sigue Ángela Gómez, que tiene la mano alzada. Gracias, buenas tardes a todos. Muy interesante tema. Felicitaciones a la panelista, muy buena exposición. Mi pregunta es, si el padre es pensionado y la persona ya está pensionada y muere, esa pensión del que muere pasa a la persona pensionada, según nos explicabas que porque pues recibir una pensión de un mínimo no le da a la persona que queda su estabilidad financiera, ¿cierto? Entonces ahí pasaría. Pero si esa persona en los últimos años antes de morir también, lo que tú mencionas, hay un hijo de crianza, bien sea un ahijado, un nieto, bueno, las cosas que ya la validen las entidades respectivas, también valdría ser desde qué edad el ahijado percibe la pensión, no importa la edad, 5 añitos, 3 añitos, 4 añitos, se empieza a percibirla. Sí, entonces, bueno, Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, no importa la edad, el hijo de crianza tendría los mismos requisitos de un hijo natural y es que va a devengar pensión hasta sus 18 años o hasta los 25, siempre y cuando acredite la condición de estudiante. Tú le añades un ingrediente más y es que de pronto haya otro beneficiario, ¿cierto? O sea, puede Sí,
pueden o coexistir varios beneficiarios. Entonces, la norma sí es clara en determinar que van en orden. Entonces, los primeros que tienen derecho a reclamar son el cónyuge o compañero o compañera permanente y los hijos. Esos están en el mismo renglón. Como están dentro del renglón, ahí entrarían los hijos de crianza. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que exista un hijo de crianza, pero además de eso existe una madre o padre que dependían económicamente de quien falleció. El orden sería primero estudiar el derecho del hijo de crianza. Si el hijo de crianza acredita la condición de ser hijo de crianza, le darían la pensión al hijo de crianza. ¿El 100%? Perdóname, porque solamente se habilita la pensión para la madre o padre del fallecido si no hay hijos. Y en este caso, como si habría un hijo, así sea un hijo de crianza, a quien le darían la pensión sería al hijo de crianza. Si por cualquier razón no se acreditan los requisitos y el menor no es reconocido como hijo de crianza, sí podría entrar a reclamar la pensión el madre o padre que dependan económicamente de quien falleció. Vale, ok, muchas gracias. Y la última, doctora. Renta vitalicia se va a la aseguradora y retiro programado, ¿a dónde se va? Es que no lo entendí. Claro que sí. En el caso de la renta vitalicia, eso lo tocamos en una situación particular y es qué pasa si cuando la persona fallece no hay quien reclame la pensión, o sea, no hay beneficiarios. Entonces, puede suceder en el caso de los pensionados por fondo privado que estén pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia. Si están bajo la modalidad de renta vitalicia, ahí terminó la pensión. Pero si están bajo la modalidad de retiro programado, la pensión, o no la pensión, sino el capital que quedó ahorrado en esa cuenta que estaba a nombre del pensionado, el dinero que quedaba allí entra a la masa sucesoral. ¿Y a quiénes se lo van a entregar? A los herederos, que tenía, ejemplo, de 30 años, o de 40, o de 50. Desde que sean hijos, acreditan la condición de herederos. Ah, que no tenía hijos porque era una persona soltera, sin hijos, pues entonces van a los siguientes órdenes sucesorales, es decir, los hermanos, los sobrinos. Ahí pues ya entra, digamos, toda la norma civil a quien le corresponde, pero siempre va a haber quien herede. Ok, o sea que en ese orden de ideas, si una persona está entre reclamación ante X fondo, entre renta vitalicia y renta programada, los herederos estarían más propensos o dispuestos a que le otorgaran una renta vitalicia más no una programada. Por lo que tú dices, un retiro programado es un capital. En cambio, una renta vitalicia si es por siempre, o sea, si quedan herederos, por ejemplo, hermanos, dos hermanos, entonces esa pensión les va a quedar a esos dos hermanos hasta que los hermanos también fallezcan, ¿verdad? Bueno, si te entiendo bien la pregunta, Ángela, es qué pasa si la persona que fallece estaba pensionada bajo el retiro programado y hay beneficiarios de la pensión, ¿sí? Digamos que la situación es que la persona está, digamos que ya murió, sí, digamos que ya murió, pero entonces, en cambio de otorgar, bueno, quedó renta vitalicia y renta vitalicia le quedó a los hermanos. Entonces, la diferencia entre que a los hermanos le quede renta vitalicia o retiro programado es que la renta vitalicia los hermanos van a reclamar la pensión por siempre. No, ya te entendí la pregunta y que y hay una confusión. Lo primero que habría que aclarar es que la modalidad de pensión la escoge la persona en vida, o sea, el afiliado, no el Ah, beneficiarios, sino es el afiliado cuando llega a la edad, cumplió los 57, los 62, el caso de los hombres, llegó a la edad, se pensionó. Ahí es cuando escoge la modalidad de pensión, no antes, no después, porque el que ya está fallecido ya falleció. Entonces, sí, ¿cuándo escojo la modalidad de pensión? No ahorita, sino en el momento en que me vaya a pensionar. Ahí es donde yo decido qué modalidad quiero. Entonces, ok. acá la distinción entre renta vitalicia y retiro programado, porque no sabemos qué va a escoger el pensionado. Entonces, puede ser que quien se pensionó escogió la renta vitalicia,
Si escogió la renta vitalicia y falleció y no había beneficiarios, es decir, Sí, sí, hay hermanos, por ejemplo. pero los hermanos, acuérdate que no son cualquier hermano. No, 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 de verdad, el hermano de verdad, verdad. No, espérame un segundito. ¿Qué dice la norma? Que para que le puedan sustituir la pensión al hermano, el hermano tiene que acreditar la condición de discapacitado. Entonces, Ah, económicamente del fallecido. Entonces, tiene que acreditar esas condiciones y si no, no le dan la pensión. Entonces, ya. vamos a repasar un poquito así de rapidez. ¿Quiénes pueden reclamar? Cónyuge, compañero, hijos menores de 25 años, padre o madre que dependan económicamente y finalmente hermanos en condición de discapacidad. Y van en ese orden, no en el orden a la inversa, sino van en ese orden. Ahora, si no hay ninguno de estos anteriores, la persona era separada, sus hijos tenían más de 25 años de edad o no tuvo hijos, el padre o madre ya habían fallecido o no eran dependientes económicos y no tiene hermanos en condición de discapacidad, entonces ahí sí viene la pregunta, ¿a quién le dejamos la plata? Si estaba en renta vitalicia, no hay plata para nadie porque ahí no hay herencia. Pero si estaba en retiro programado, lo que haya de plata en la cuenta individual de ese pensionado es lo que entra a la masa sucesoral. Bueno, Listo, muchas gracias, Ángela. muchas gracias. Sí, señora, gracias. Bueno, yo voy a darle la palabra a Roberto, que Roberto hace rato tiene la mano alzada. Roberto, si quieres, puedes abrir tu micrófono para hacer la intervención. Gracias, don, muy amable. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si la persona fallecida, ¿verdad? Tuvo su esposa y no se separó legalmente de ella, falleció conviviendo con una joven de 20 años, ¿cómo sería allí, digamos, si dejó causada una pensión de sobreviviente? ¿Cómo sería el porcentaje para la esposa y para la joven de 20 años? Y si la joven de 20 años debería cotizar a pensión. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Cuando existe cónyuge y compañera permanente, la pensión se divide en proporción al tiempo que hayan convivido las mujeres con su cónyuge. Entonces, dependiendo de los años que hayan convivido con él, pues será la división de la pensión. Y la segunda parte de tu pregunta es que si ella debe cotizar para pensión, pues si quiere tener su propia pensión, es decir, no solamente quedarse con esta pensión de sobreviviente, sino lograr una pensión de vejez normal, es completamente posible y compatible, es decir, ella puede tener su pensión de sobrevivientes y lograr otra pensión por vejez. Entonces sería lo más recomendable. Bueno, voy a dar la palabra a Yeira Martínez. Gracias, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. Si la persona, o sea, la mujer fallece y cotizó durante 4 años en salud y pensión, tiene su compañero que tenían 13 años conviviendo y tiene 2 niños, uno de 7 y uno de 10. ¿Tiene derecho a la pensión? Bueno, Yeira, los requisitos para la pensión son muy claros y es que debe haber dejado cotizado por lo menos un año dentro de Ajá. los 3 años anteriores al fallecimiento. Si ese requisito se cumple, los beneficiarios pueden reclamar la pensión. Perfecto. Tengo otra pregunta, otro, se disculpe. En el caso de las madres comunitarias, recuerde que ellas empezaron a cotizar ya como a partir del año 2008 y algunas madres comunitarias retiraron lo que tenían ahorrado porque no había de pronto pensamiento de que las iban a pensionar y ahorita sale una nueva ley donde el gobierno determina que les van a dar un bono pensional. ¿Cómo sería esas madres comunitarias que ya retiraron el dinero que tenían ahorrado en el fondo de pensiones? ¿Qué pasaría con ellas? Bueno, digamos que como es tan reciente la disposición a conocer el bono pensional, todo esto va a ser sujeto de acciones constitucionales, es decir, de acciones de tutela, reclamaciones. Entonces,
seguramente a futuro se vaya a regular esa situación como la que tú comentas, de personas que perdieron, digamos, la expectativa de tener una pensión y prefirieron reclamar la devolución de los aportes. Entonces yo te diría pues que ahí sí tocaría que cada caso particular pues se revisara para ver si hay lugar a presentar una acción de tutela y reclamar el reconocimiento del derecho. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Yeira. A todas las personas que aún siguen conectadas, los invitamos a que realicen el agendamiento de sus citas o de las consultas que no hayamos respondido en esta intervención a las líneas que se encuentran en el slide para que por favor nos consulten. A través de Confenalco, pues tenemos un convenio que les permite acceder a la primera consulta gratis y además de eso, tienen el 10% de descuento en todos nuestros servicios en caso de que decidan contratar una representación legal o cualquier tipo de asesoría profesional. Creo que solamente me queda una manito levantada. No sé si Aurora alcanzamos a responder esta pregunta o le pedimos. Listo, dale. María, ¿puedes hacerla? Que sea una pregunta corta y pues terminaríamos con esa respuesta. Gracias. La pregunta es breve. Usted habló que para pensionarse ve las condiciones de tener 280 millones ahorrados en el privado y si no alcanza esos 280 millones, el gobierno lo subsidia, más el tema de las semanas. Pero ¿y si no se cumple lo uno y lo otro? ¿Qué pasa con ese dinero? Ya, gracias María Eugenia por tu pregunta. Si la persona llega a la edad estando en un fondo privado y no tiene ni el capital suficiente para una pensión de salario mínimo, ni 1.150 semanas, tiene dos opciones. La primera, que sería lo que yo más le recomendaría, es continuar cotizando hasta lograr por lo menos una pensión, porque pues estas pensiones son vitalicias. Y la segunda opción sería pedir que le devolvieran el dinero a través de la figura de la devolución de saldo. Muchas gracias, María Eugenia, por tu pregunta. Si quedaron inquietudes por resolver, pues nuevamente los invitamos a que nos dejen sus consultas en el slide o que a través de Cofenalco pues podamos resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias nuevamente, Aurora, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por este espacio. Y bueno, les recuerdo a todos que esto queda grabado, entonces pueden volverlo a ver ahí en el correo. Y bueno, muchísimas gracias también por conectarse. Los invitamos al próximo jueves también en nuestros MLR. Que estén muy bien.